Hola, bienvenidos a la tarea número 13 de la clase de Realidad Nacional para las carreras de cuidado canino y también para producción animal. Hoy vamos a hablar del rol de la mujer dentro de la sociedad ecuatoriana, cómo la vemos actualmente, cómo se ha desenvuelto un poco de historia. Ustedes saben, siempre vamos por ahí en el contexto histórico. Y también qué desafíos creemos que podríamos identificar a futuro. Entonces, sin mayor dilación, vamos a iniciar con las diapositivas. Pues bien, nuestra tarea 13 inicia con una frase de la filósofa francesa existencialista Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, eh, filósofa conocida por su libro principalmente El Segundo Sexo, donde hace una recopilación histórica de cómo se ha visto la mujer a lo largo del tiempo, dentro de la religión, dentro de las diferentes culturas occidentales, orientales, de todo índole. Tiene una frase que es famosa que dice, la mujer no nace, sino que se hace, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues en este sentido, eh, ¿qué es lo que nos quiere decir? La mujer cumple un cierto rol que le ha implementado la sociedad como tal. La mujer le han dicho qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir, y esa libertad que tiene quizás no es tan libre. De hecho, no somos iguales y no somos iguales ante la ley, no somos iguales ante la sociedad. Hay algo que se espera de las mujeres que de los hombres en realidad no, y esto lo vamos a ir tratando de diseccionar poco a poco. Entonces, como hemos visto en la época precolombina, por lo menos antes de la llegada de los españoles a aquí a Latinoamérica, en las sociedades indígenas, por lo general, existía una figura de respeto hacia las mujeres, hacia la opinión de ellas, pero indefectiblemente las culturas precolombinas son patriarcales como tal, ¿no? La figura de un líder varón, de curacas, varones. Aún así existía una cierta preponderancia de las mujeres eh, en el tema agrícola, ¿no? Ahora, dentro de la colonia y la república, que también hicimos un recorrido histórico, ustedes se acordarán, eh, pues eh, al ser un estado estamentario donde ni siquiera los hombres eran parte de ese grupo predominante, ¿no? De ese grupo predominante. Las mujeres no lo eran, no lograban ser líderes de familia, siempre estaban atadas a lo que dice el esposo, un poco que se vivía hasta ciertas épocas, ¿no? Era un rol subordinado, ¿no? Un rol subordinado, vemos los héroes de la independencia, son casi todos varones, a diferencia de la marquesa de Solanda, Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, que son la gran excepción y que pese a las limitaciones han logrado trascender al tiempo, ¿no? Pero aún así estaban subordinados. Hay que ver, y les pongo aquí a Simón de Beauvoir porque tanto la biología como la religión se centra que la mujer está encaminada sí o sí, indefectiblemente, a su labor de maternidad y reproducción. Y esto permea en todos los asuntos sociales, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que nos ha dicho Simón de Beauvoir y demás en en su libro El Segundo Sexo. Pero vamos un poquito para atrás. En clases hemos hablado de la Revolución Francesa, hemos hablado de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hemos hablado de la independencia de los Estados Unidos. Ustedes ven siempre George Washington, Robespierre, Rousseau, todos hombres, ¿no? Entonces, 2 añitos después, en 1791, Olympe de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, diciendo, bueno, si ya todos vamos a ser iguales, si somos iguales ante la ley, nosotros como mujeres también. Si nos quieren dar el voto, también dennos la oportunidad de participar, ¿no? Por su lado, en Gran Bretaña, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde dice específicamente, las mujeres no somos inferiores a los hombres. Una vez más, hay una falta de oportunidades, hay un rol que se espera que cumplamos y por eso es quizás que no hemos podido acceder a educación, a ciertas ventajas, a ciertos tipos de trabajo, ¿no? Entonces se conoce como la primera ola del feminismo, ¿no? La primera ola del feminismo que va muy encaminada en queremos también participar políticamente, ¿no? Ya abandonamos el rey, ya todos somos ciudadanos, pues seamos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, en esta primera ola del feminismo se conoce mucho la lucha por el sufragismo, ¿no? El sufragismo
que es esto de poder votar, el sufragio universal, ¿no? Universal sin incluir a las mujeres no es tan universal. Entonces, en el caso ecuatoriano, en 1929, yo les había contado ya en clase que la primera mujer en América Latina en ejercer el voto es Matilde Hidalgo. Mucha gente es más le dice Matilde Hidalgo de Procel, que es el apellido del esposo. Yo he preferido no decir Matilde Hidalgo a secas, ¿no? Se conoce como la primera mujer bachiller, la primera mujer médica en el país, la primera mujer votante. Lojana ella también ocupó cargos de políticos, pues una mujer que fue disruptiva para su tiempo dentro de este grupo del sufragismo que poco a poco se iría extendiendo, ¿no? Que no se queda ahí. Tenemos a Nela Martínez, quien fue ministra de gobierno, fue diputada en el año 1945, activista, líder política, más que nada encaminada a grupos de izquierda, derechos laborales, el acceso a la educación. Entonces, siempre peleando porque el rol de la mujer vaya acrecentándose a más y más niveles, ¿no? No solo un cierto grupo de privilegiadas de esto, ¿sí? En la segunda ola del feminismo, que es en los años 60, ya se había hablado del sufragismo, ¿no? Ya las mujeres podían votar, pero faltaba otro tipo de igualdad, no solo política, sino también social, educativa, sexual, económica, ¿no? Que la seguíamos viendo. En el caso ecuatoriano, la participación económica, política, está muy vinculada con la etnia, ¿no? Con la nacionalidad. Entonces, hubo dos líderes muy importantes que marcaron la segunda ola del feminismo, y también la primera por los años en los que estuvieron. Me refiero a Dolores Cacuango, una indígena Cayambi que lucha por, más que nada estuvo en los grupos indígenas organizándose por la reforma agraria, ¿no? La repartición equitativa de las tierras, por incluir la educación bilingüe de las mujeres y los derechos de los indígenas. Se dice que discípula de ella es Tránsito Maguaña, quien falleció, de hecho, no hace mucho tiempo, en 2009, y también implementaron la protesta social, ¿no? Para implementar los derechos de las mujeres. Ambas personas fueron, no tuvieron una educación formal como tal. Era muy difícil siendo indígena acabar la educación formal. Eran empleadas domésticas que se rebelaron al sistema, ¿no? Que trataron de cambiarlo. Que ahora la lucha de ellas por la educación paritaria de hombres y mujeres, de indígenas dentro, pues ha permeado. Su nombre ha trascendido en el tiempo con más y menos luces, pero también dentro de la economía, si tienen derecho a trabajar, si tienen derecho a votar, pues el que se les tome en cuenta de manera equitativa. Ambas mujeres indudablemente trascendieron por lo que ahora es, ¿no? También hay que tomar en cuenta que en los años 60 se iniciaron la lucha por los derechos civiles en muchos países. La revolución cubana que habíamos hablado permeó Latinoamérica, la guerra de Vietnam, pero también un tema importante es la reproducción sexual, la implementación del anticonceptivo en la vida diaria. Antes esto no existía. Se empezó a hablar de planificación familiar, medidas anticonceptivas, y esto también que sea una decisión de la mujer, ¿no? También la penalización del adulterio únicamente por parte de la mujer era algo que simplemente desnaturalizaba el tema de derechos humanos, ¿no? Vamos con la tercera ola del feminismo, ¿no? La tercera ola del feminismo empieza en los años 90. Ya se han alcanzado una serie de conquistas, ¿no? Pero siempre les había dicho yo que los derechos humanos son progresivos, pues los derechos de la mujer también son progresivos. Aquí ya viene eso de que no centrarse en la experiencia de mujeres blancas, de clase media, con educación privilegiada, se diría, ¿no? Sino también incluir en el feminismo mujeres de color, de otras nacionalidades, lesbianas, mujeres trans, de diferentes orígenes sociales, étnicos, para que esta experiencia sea de la emancipación, de tener conciencia de que se cumple un rol y que sea tener esa libertad, se amplíe, ¿no? Entonces aquí como yo les decía, estamos hablando de feminismo, ¿no? Pero el feminismo no es una sola corriente, son muchas corrientes que propugnan que haya igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y dentro del feminismo hay una serie de feminismos diferentes, el feminismo cultural, el liberal, el feminismo radical, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo de género, el feminismo socialista, el feminismo marxista, es una serie de tendencias, pero en lo que confluyen es la igualdad de oportunidades tanto como hombres para mujeres. En la actualidad vivimos en la cuarta ola del feminismo, donde se está tratando de incluir el tema del acceso, el acceso laboral, las redes sociales, el tema de inteligencia artificial, ya temas más de índole tecnológica.
Ahora, con todo esto de preámbulo, ¿cuál ha sido la participación en política y economía de la mujer? En realidad, el Ecuador presenta un puntaje bajo del 0,278, lo que evidencia una brecha de participación de mujeres en posiciones de poder político. En lo que tiene que ver con economía, pues se ve que el promedio de lo que ganaron los hombres es de $570 al mes, y en cambio las mujeres $461, lo que representa una brecha salarial del 19,47%, ¿no? Que los hombres ganan indefectiblemente más que las mujeres, ¿no? Ahora, la participación política se está tratando de, de hecho lo vemos actualmente con las políticas de cuotas, ¿no? Los partidos tienen que presentar igual cantidad de hombres que igual cantidad de mujeres. En los concursos públicos, igual participación paritaria, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres, ¿no? Tenemos que ver justamente también el punto de vista de las mujeres para tomar una decisión política, para formar un consejo, para tener posiciones de poder. Entonces, eso se está tratando de hacer con las políticas de cuotas paritarias más que nada, ¿no? Y lo vemos en el día a día, en el tema de las elecciones. Vemos las papeletas que están organizadas de orden paritario, ¿sí? Quizás inclusive en el tema de alcaldes, vicealcaldesas, que ha habido una discusión de que se debería siempre igual de manera paritaria, ¿no? Lo que se habla las políticas de cierre, ¿no? Si bien se cierra hombres y mujeres, ¿no? Violencia de género, uno de los temas más actuales y que también más antiguos al mismo tiempo, ¿no? En el año 2014, en el Código Integral Penal se incluyó el delito del femicidio. El femicidio, pues, es un tipo de asesinato calificado cuando se hace en razón de odio exclusivamente por la condición de mujer o aprovecharse de la condición de mujer. En el 2018, en cambio, se aprobó la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que esta incluye el ámbito más que nada laboral, el ámbito cultural, el ámbito doméstico, ¿no? Pero aún así, en el año anterior, 2023, se reportaron 584 casos de femicidio, un aumento respecto a años anteriores, lo que refleja que es algo que sigue en boga. También se considera dentro de la erradicación de la violencia contra la mujer, pues el tema de la violencia psicológica, la violencia doméstica, el acoso laboral. Tenemos que el femicidio ha sido tan arraigado dentro del mundo como tal que existió pues justamente en México. En México los investigadores empezaron a encontrar exclusivamente cadáveres de mujeres a lo largo del desierto de Sonora, ¿no? Lo cual dio pie a esta discusión. ¿Cuál es el futuro de la mujer en el Ecuador? Ha habido avances importantes en política, en educación, en economía. Recientemente se dieron becas al futuro femenino. Y lo que se busca es las mujeres buscando y liderando el cambio hacia la igualdad, ¿no? En el caso concreto del Ecuador tenemos el caso de una mujer que ha sido presidente, que es Rosalía Arteaga, pero estuvo un día, ¿no? No quiero acusar específicamente del tema de machismo, pero pudo trascender un poco ahí, ¿no? De que una mujer no podía ser presidenta y por eso únicamente, aunque constitucionalmente debió haber sido presidenta, pues no se le mantuvo en el cargo. Aún quedan desafíos por luchar. Tenemos la entrada en educación, la violencia de género, los derechos reproductivos, ¿no? Ahorita respetar el tema del desarrollo materno, el tema de lactancia, permisos de maternidad, los permisos que se tienen que implementar en ese sentido, que deben ser reforzados, reforzar el trabajo de la mujer, la discriminación que existe a las mujeres solteras en edad de reproducir, los delitos, más que los delitos, la violencia política de género. Aquí vemos dos representantes actuales que están en la palestra política y que pues están marcando el futuro de la mujer en el Ecuador. Estamos yendo bien, nos falta el Ecuador por trascender. Yo creo que sí, personalmente. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué otros temas deberían abordarse? ¿Cuál ha sido el rol de la mujer? También vemos que son líderes de partidos, líderes de instituciones públicas, de compañías, los vemos de CEO. Pues bien, ese techo de cristal que lo pudimos ver en la diapositiva, en esta diapositiva, donde parece que pueden alcanzar la cima, pero un poco más falta, es algo que se tiene que ir implementando. Y como les digo, vivimos en la cuarta ola del feminismo, con una serie de amenazas, una serie todavía de retos que cumplir, que poco a poco espero que les vayamos solventando. Un abrazo y nos vemos en la última lección.